¿Alguna duda que les haya quedado hasta aquí de la esferocitosis o la HPN? ¿No? ¿Cómo diagnosticamos la esferocitosis? ¿Quién se acuerda? Con una prueba de fragilidad osmótica. Muy bien, con una prueba de fragilidad osmótica. ¿Y la HPN? Con una citometría de flujo tenemos que detectar CD55 y 59. C55 y 59. ¿Y cómo los vamos a encontrar? ¿Altos o bajos? Bajos no van a existir. No van a Si existe existir. la enfermedad, no existen. Exactamente, van a estar carentes, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a pasar con el segundo grupo de, de anemias hemolíticas hereditarias. Aquí sí solo son hereditarias, que son las hemoglobinopatías. Vamos a ver que las podemos dividir en dos. Una variación estructural de la molécula, es decir, no va a ser hemoglobina A, ni A2, ni hemoglobina F, sino hemoglobina S, hemoglobina C. Va a haber una variación en los aminoácidos de la estructura de las cadenas de globina. Y la otra es una producción insuficiente de una o más cadenas polipeptídicas, es decir, de las cadenas de globina, que serían ya voy a empezar, las talasemias. ¿Sí? Entonces, aquí juntaron 871 pacientes, suena poquito, pero en realidad está complicado no juntar tantos pacientes con anemias hemolíticas hereditarias. Viendo esta tablita, ¿cuál sería la más frecuente de las hemoglobinopatías? La talasemia beta. La talasemia beta. La talasemia beta, y de las betas sería la heterocigota. Y en segundo lugar, La hemoglobina S. la hemoglobina S. La hemoglobina S es la drepanocitosis. Y luego estarían las combinadas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces tenemos que de las hemoglobinopatías la más frecuente es la talasemia beta y en segundo lugar la drepanocitosis. Y bueno, vamos a ver que la mayor parte del patrón de herencia de las hemoglobinopatías es esta. ¿Qué patrón de herencia es este? ¿Cómo se llama? Autosómico recesivo. Y bueno, hay otra que lo consideran como autosómico codominante, que es más o menos parecido a este. Pero bueno, ahorita vamos a ver. Otra clasificación de las hemoglobinopatías, que no las clasifico en cuanto a la hemólisis, sino en cuanto al tipo, serían las hemoglobinas agregantes o cristalizantes, que es la hemoglobina S y la hemoglobina C. Las hemoglobinas inestables, hemoglobinas inestables, que serían por solubilidad reducida, esas dos producen anemias hemolíticas. La methemoglobina y la hemoglobina con alteración por afinidad del oxígeno producen eritrocitosis. ¿Sí? Bueno, esta es otra clasificación que es funcional. Si yo sospecho que alguien tiene una hemoglobinopatía, tengo que hacer obviamente su citometría hemática en la que voy a encontrar anemia. El diagnóstico de certeza me lo va a dar la electroforesis de hemoglobina. Cualquiera de las dos, en acetato de celulosa o en agarcitrato está bien. Pruebas de solubilidad, sobre todo para las cristalizantes y las agregantes. Inducción de drepanocitos. Ahorita vamos a ver la drepanocitosis y les voy a decir cómo es esa prueba. La cuantificación de hemoglobina fetal y A2 me le da la electroforesis. Y bueno, si todo está negativo, ya puedo investigar las hemoglobinas inestables. Pero bueno, estos son los estudios que habría que pedir. Ahora sí estoy con mucho sueño, perdón. Entonces, la primera de las anemias hemolíticas es la drepanocitosis. Bueno, es la segunda en frecuencia, ya vimos. Y este es un padecimiento hereditario con un gen autosómico codominante, en la que vamos a encontrar tanto heterocigotos, es decir, pacientes que tienen tanto genes para hemoglobina A como hemoglobina S, y que van a ser en general portadores o tener la enfermedad prácticamente asintomática, y los homocigotos que tienen
así puros genes para hemoglobina S. Si son homocigotos, entonces va a ser una anemia drepanocítica. Yo cuando estuve en México teníamos en la raza un paciente con drepanocitosis, pero cuando llegué a Guerrero me di cuenta que no era tan rara, ¿no? La prevalencia mayor aquí en México está en las costas del Golfo de México y del Pacífico. Son generalmente los descendientes de los negros que vinieron de África. Sí, y la hemoglobina S es el resultado de la sustitución de la base timina por adenina en el codón 6 del gen B de globina. ¿Qué pasa si en cualquier gen yo sustituyo una base por otra? ¿Cómo? ¿Es una mutación? Es una mutación, sí, y además, ¿qué va a pasar con el producto de ese gen? Va a cambiar la traducción, Va a codificar distinto. Va a codificar distinto, va a cambiar la estructura. Entonces, si yo sustituyo timina por adenina, lo que va a suceder cuando se sinteticen las cadenas de globina es que se va a sustituir el glutámico por valina, y así como dicen, ya valina, ¿no? Esa hemoglobina ya no es hemoglobina A, es hemoglobina S, ¿sí? Se piensa que esta mutación surgió para proteger a las personas contra el Plasmodium falciparum, porque estos pacientes que tienen drepanocitosis no les da paludismo. Sin embargo, bueno, pues ahora sí que salió peor el caldo que las albóndigas, ¿no? El paludismo se te quita con antibióticos, pero la hemoglobina S, pues nomás volviendo a nacer, ¿no? ¿Y cuál es el problema de la hemoglobina S? La hemoglobina S con niveles normales de oxígeno, es decir, oxigenada, en general va a ser soluble. Pero si por alguna razón disminuye el oxígeno, o sea que haya hipoxia, la hemoglobina se va a polimerizar, va a formar cuerpos tactoides o cristales y el eritrocito va a pasar de ser un disco bicóncavo a ser un drepanocito. El problema del drepanocito es que son eritrocitos rígidos que se quedan atorados tanto en los vasos sanguíneos pequeños, en las arteriolas, en las arterias y en el vaso órgano. ¿Qué pasa si en alguna arteriola se queda atorado los eritrocitos y me tapan ese vaso? ¿Qué va a pasar con todo lo que va a irrigar ese vaso o esa arteriola? Se va a necrosis. ¿Y antes de la necrosis qué viene? ¿Sin infarto? ¿La isquemia? Primero va a ser. Primero la isquemia y necrosis. Luego ya infarto y necrosis, ¿no? ¿Cómo se manifiesta clínicamente la isquemia? Cuando alguien tiene isquemia de cualquier parte de su cuerpo, ¿cómo sabemos? ¿De qué se queja el paciente? No tanto los signos que vemos. De dolor. De dolor. Acuérdense que la isquemia duele. Entonces, en resumidas cuentas, el dato característico de la drepanocitosis que la separa de todas las demás anemias hemolíticas es que esta es la única que duele. Es decir, causa dolor. Crisis, se les llama crisis vaso-oclusivas. Ahorita las vamos a ver. Si es un homocigoto, en realidad las crisis hemolíticas y las crisis de dolor van a iniciar desde los primeros meses de vida. En menores de 5 años va a haber mucha hepatosplenomegalia, pero después de los 5 años van a empezar a hacer un fenómeno que se conoce como autoesplenectomía. Y no es que el paciente diga, ya me cayó gordo mi vaso, me lo voy a sacar, sino que el vaso, si les estoy platicando que al formarse los drepanocitos causan isquemia y infarto, ¿qué creen que le suceda al vaso? Se infarta. Se infarta, exactamente. Se va infartando por cachitos, por pedacitos, hasta que queda sin función. O sea, queda como un chiquito y duro, ¿no? Entonces, ese vaso ya no funciona, por eso se le llama autoesplenectomía. Ya les había dicho, ¿no? Esta enfermedad es más frecuente en personas de raza negra o rasgos negroides. Generalmente son altos, delgados y, bueno, van a tener el cráneo en torre por la expansión del tejido hematopoyético. ¿Sí? Y van a tener frecuentemente ictericia conjuntival y pueden hacer úlceras maleolares cuando se necrosa también la piel, así como suceden las arteriolas, ¿no? Entonces, estos pacientes hacen úlceras maleolares en los tobillos, es decir. ¿Vamos bien?
Sí, doctora. Sí, doctora. Además de las crisis hemolíticas, los pacientes van a ser las crisis vasculares oclusivas. Esto me va a causar estancamiento e infarto. Puede suceder a cualquier edad, desde los bebecitos hasta los pacientes. Yo tengo una paciente que siempre tenía dolor en un brazo, ¿no? Cuando hacía sus crisis de dolor. Y generalmente esto sucede cuando hay alguna complicación además de la drepanocitosis, como infecciones, deshidratación, ejercicio violento, trabajo de parto. Si los pacientes viven en Guerrero o en Acapulco, a nivel del mar, y se vienen para acá a Puebla, ¿qué creen que pase? ¿Será una causa de hipoxia en esos pacientes? Sí. Sí, porque está cambiando la presión del aire. Entonces, hacen crisis hemolíticas y hacen crisis de dolor. Estos pacientes a nivel del mar viven con 7 de hemoglobina bastante bien, pero si vienen aquí a Puebla les va muy mal, ¿no? Le llaman síndrome mano-pie porque los pacientes generalmente de lo que se quejan es, ay, me duele una mano, no, me duele un pie. Pues así está. Complicaciones, bueno, infecciones, sobre todo después de la autoesplenectomía, infecciones por encapsulados como el Streptococcus pneumoniae, pueden tener crisis vasculares con fiebre y dolor intenso. Generalmente para evitar estas, o la frecuencia de estas, les vamos a dar a los pacientes ácido acetil salicílico. ¿Por qué creen? ¿En qué les ayudará el ácido acetil salicílico, la aspirina? Ayuda a eliminar coágulos. Más que eliminar coágulos, a que no se formen. A que no Inhibición de se las formen. células. Exactamente. Los pacientes van a tener problemas con la agregación plaquetaria y eso va a evitar a que se forme tan fácilmente el trombo, ¿no? O la oclusión. Dependiendo si es homocigoto, si llega a tener hemoglobina entre 5 y 9. Sobre todo en nefrosis de sangre periférica durante las crisis van a reportar anisocitosis, dianocitos, drepanocitos obviamente, y bueno, normoblastos o eritroblastos en la sangre periférica. Los reticulocitos siempre van a estar por encima de 2, sobre todo si estamos dando ácido fólico. Entonces es una anemia Regenerativa. ¿Sí? La DHL por la muerte celular va a estar aumentada y como cierta hemólisis, sobre todo en las crisis, va a ser intravascular, va a haber disminución de las aptoglobinas. Entonces, para hacer el diagnóstico podemos hacer la prueba de inducción a los drepanocitos, que está muy padre porque agarran sangre del paciente y le ponen sustancias que consumen el oxígeno. Revuelven la sangre con la sustancia, le ponen un cubreobjetos, es dimetil sulfito de no me acuerdo qué, le ponen el cubreobjetos y lo sellan. Entonces, esa laminilla se va a leer a la hora, a las 8 horas y a las 24 horas de haberla cerrado en búsqueda de la formación de drepanocitos. Si se forman drepanocitos, pues es una drepanocitosis. Pruebas de solubilidad positiva, ya habíamos dicho, son cristalizantes y agregantes este tipo de hemoglobina. Y bueno, el diagnóstico, pero así como dicen los pelos de la burra en la mano o el estándar de oro, es la electroforesis de hemoglobina, que puede ser en acetato celulosa o en agarcitrato. Ahora, ¿qué pasa si un paciente llega con 5 de hemoglobina, yo lo transfundo y luego le hago la electroforesis? ¿Podemos confiar en esa electroforesis? No. ¿Por qué no? Por la transfusión. Por la transfusión le estamos haciendo electroforesis a los eritrocitos transfundidos, ¿no? Pues bueno, siempre hay que tratar de que el paciente no haya tenido transfusión por lo menos 2 meses previos al estudio. Y bueno, en la electroforesis que nos dicen la cantidad de hemoglobina fetal, vamos a ver que en estos pacientes aumenta la hemoglobina fetal como un fenómeno de adaptación. ¿Sí? Es más, hasta les damos algunos medicamentos como la hidroxicarbamida para que aumente la concentración de hemoglobina fetal. Tratamiento curativo no existe. ¿Por qué no existe el tratamiento curativo? Porque es una enfermedad genética. Exactamente, es una enfermedad genética que para que no la tenga, pues tiene que volver a nacer el niño y nacer sin la alteración, ¿no? En realidad el tratamiento en estos casos va a ser de soporte,
Medidas profilácticas, siempre les vamos a dar ácido fólico, el ácido acetilsalicílico para evitar las crisis de dolor. Si ya tiene una crisis de dolor, vamos a ponerle repaso, hidratarlo, muchos líquidos, oxígeno para mejorar la oxigenación de la hemoglobina y analgésicos. Y bueno, en un mundo ideal, en el que podemos encontrar donadores no emparentados, ¿cuál sería el problema con los donadores emparentados, es decir, los hermanos en esta enfermedad? Que probablemente también la tengan. Exactamente, ¿no? Entonces, estos pacientes, bueno, se pueden trasplantar desde muy pequeños de cordón o de un donador no emparentado, lo cual en nuestro medio es complicado, ¿no? El único banco de cordón grande que tenemos es el de la raza, ¿no? Y a veces no tiene tantos cordones. Y esta es la última. ¿Dudas o preguntas? De la drepanocitosis. No, doctora. Ok. Vamos a seguirle por lo menos a terminar las hereditarias, ¿les parece? Este ya se los mandé, ahorita se las mando. Pues vamos a seguir. Entonces, si no hay dudas con la drepanocitosis, vamos a pasar a la siguiente hemoglobinopatía, que son las talasemias. Decíamos, las talasemias es, en cuanto a las hemoglobinopatías, la más frecuente. Sí, acuérdense que la talasemia beta heterocigota. Aquí va a ser un grupo de anormalidades hereditarias de la hemoglobina que se caracteriza por la producción insuficiente de una o más cadenas de globina. Y le vamos a poner el nombre dependiendo de la cadena de globina que esté reducida a sus índices. Es decir, si no hay cadenas alfa o están reducidas, alfa talasemia, si son beta, beta talasemia o delta talasemia. Y acuérdense que también se pueden combinar. ¿Sí? Dependiendo de la gravedad de las manifestaciones, la mayor parte, sobre todo esta es la alfa, va a ser talasemia mayor, talasemia menor, talasemia intermedia y talasemia mínima. Ahorita vamos a ver bien la clasificación. Y bueno, en cuanto a las hemoglobinopatías, constituyen el trastorno genético de observación más frecuente, con un 3% de la población mundial siendo portadores para genes de talasemia beta. Pero es particularmente prevalente en habitantes de Italia y Grecia. O sea que si se van a casar con un chipileño, electroforesis de hemoglobina por delante, ¿no? Para ver si no tiene talasemia o es un portador. Y que tan claritas son las cadenas alfa, por lo tanto no se están produciendo, eso me va a llevar a hemólisis. ¿Sí me escuchan bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Me puso ahí que estaba causando problemas mi red, pero no, ¿verdad? Sí me escucho bien. Si me escuchan mal, me avisan, porfis. Entonces, aquí tengo el genotipo normal para las cadenas alfa son, nosotros si recuerdan, ya lo habíamos dicho, se heredan 2 cadenas alfa de papá y 2 cadenas alfa de mamá. Entonces, un portador silencioso, es decir, ni siquiera va a tener talasemia alfa menor, sino que solamente es portador, son los que tienen 3 genes en vez de 4. Es decir, o papá o mamá no les heredó. La talasemia alfa menor es cuando solamente tienen 2. Ya sea que sean 2 italianos que se casaron y los 2 eran portadores silenciosos, o bien uno de los papás no les heredó ningún gen para cadenas alfa. La enfermedad por hemoglobina H es cuando solamente tienen 1 y la hidropesía fetal es cuando no tienen ninguno. Cuando no tienen ninguno, ¿será compatible con la vida en cuanto a cadenas alfa? No. No, ¿verdad? No. Dijimos que todas las hemoglobinas tienen cadenas alfa, ¿no? La fetal, la A2 y la A. Entonces, bueno, la talasemia menor o rasgo talasémico se caracteriza por leve microcitosis e hipocromía. La hemoglobina va a estar discretamente disminuida y va a haber dianocitos. ¿Sí? Estos son los pacientes
como la talasemia es una anemia microcítica hipocrómica, ¿con qué anemia se confundirá? ¿No? Con deficiencia de hierro. Estos pacientes con talasemia menor o rasgo talasémico se las pasan dándoles hierro porque tienen poquita anemia y es microcítica hipocrómica. La enfermedad por hemoglobina H es cuando solamente les queda uno de los 4. Esta se diagnostica desde el año de edad o antes con esplenomegalia, la anemia microcítica hipocrómica, con hemoglobina entre 9 y 12 y va a ser regenerativa con reticulocitosis. Y bueno, la hidropesía fetal, decíamos, es mortal. Los recién nacidos viven pocas horas. Son neonatos pequeños, edematosos, con ascitis y distensión abdominal, porque siguen haciendo hemoglobina embrionaria. La mayor parte de las veces esos embarazos no llegan a término. En cuanto a la talasemia beta la dividimos en 3. Talasemia o rasgo talasémico beta, talasemia beta intermedia y talasemia beta mayor, también conocida como enfermedad de Poole. El rasgo talasémico beta generalmente son alteraciones puntuales que no dan muchos problemas. La talasemia beta intermedia es la heterocigota y la talasemia beta mayor es la homocigota. ¿Sí? Y decíamos, las anemias es microcítica hipocrómica, por lo tanto el diagnóstico diferencial es con la deficiencia de hierro. La de arriba es talasemia alfa, talasemia beta y deficiencia de hierro. El RDW en ambas talasemias tiende a estar normal, en la deficiencia de hierro va a estar aumentado o elevado. Es decir, va a haber en la talasemia alfa y beta no hay anisocitosis y en la deficiencia de hierro sí la hay. Si vemos el perfil de hierro, la ferritina, el hierro sérico y la saturación de la transferrina son normales, igual que la protoporfirina, en la talasemia beta y alfa, porque ninguna de las dos tiene deficiencia de hierro, y en la deficiencia de hierro va a estar bajo, y las protoporfirinas elevadas. En la talasemia alfa, la hemoglobina A2 va a ser normal. Acuérdense que se necesitan también cadenas alfa y estos tienen solamente uno, ¿no? Un gen por lo menos o 2. La talasemia beta puede estar elevada o normal. ¿Dudas hasta aquí? Ok, supongo que no. Entonces, bueno, este sería el ejemplo de lo que pasaría con un paciente con talasemia beta homocigota, ¿no? No hay producción del lado derecho arriba, en amarillo, no hay producción de cadenas beta. Eso me lleva a un exceso de cadenas alfa. Es decir, en vez de que se formen 2 y 2, se forman tetrámeros de cadenas alfa, lo cual va a hacer que la hemoglobina se precipite y me lleve a hemólisis tanto periférica como intramedular, lo cual lleva a la intramedular o aborto intramedular, lleva a eritropoiesis ineficaz y, por lo tanto, anemia. Ambas dos contribuyen a la ictericia. La hemólisis periférica me va a llevar a esplenomegalia y nuevamente ictericia y anemia. Aquí siempre, bueno, se me ha olvidado ponerlo. Lo voy a regresar. ¿Cómo hago el diagnóstico de las talasemias? Les había yo dicho. Por electroforesis. Exactamente, muy bien, por electroforesis de hemoglobina. ¿Y el tratamiento cuál será? ¿Se las puedo quitar? Soporte. Va a ser igual soporte. ¿Qué les voy a dar siempre a todas las anemias hemolíticas, independientemente de la causa? ¿Qué les doy siempre a todas las anemias hemolíticas, independientemente de la causa? Ácido fólico. Ácido fólico, muy bien. No vi quién me contestó, pero muy bien. Entonces, tratamiento, pues ácido fólico, apoyo transfusional cuando lo requiera el paciente y
Y pues ya, vigilancia. Aquí sí la esplenectomía no funciona mucho, porque aquí no mejora. Solamente se les hace esplenectomía si tienen infarto, si tienen algún problema por la esplenomegalia, o hipertensión portal o algo así. ¿Alguna duda de las hemoglobinopatías? Doctora, Hey, sí. Adelante, compañero. ¿qué me ibas a preguntar? Sí, es que estaba hablando mi compañero. Bueno, yo le pregunto, existe, bueno, he estado leyendo que la mayor causa de muerte en estos pacientes ocurre por las infecciones, bueno, porque hay una mayor predisponencia a infecciones, entonces es correcto eso y existe alguna manera de Pero controlar la mortalidad. ¿o de las talasemias? Estoy del anterior, de drepanocitosis. Sí, el problema con los pacientes con drepanocitosis, acuérdate que hacen autoesplenectomía. Entonces sí son mucho más susceptibles a infecciones. O sea, sobre todo, por ejemplo, neumococo o eso. Hay veces que lo que puedes hacer es ponerles antibiótico profiláctico o bien la benzatínica de la penicilina para evitar la infección por el neumococo, pero en realidad pues, no tienes mucha forma de evitarlo. No pueden estar toda la vida con antibióticos. Gracias, Doc. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, pasamos a las secundarias alteraciones de enzimas eritrocitarias, o sea, también conocidas como enzimopatías. Las enzimopatías están en el grupo de enfermedades que decimos que el diagnóstico es por exclusión. ¿Qué significa eso? Que ya descartamos todo lo demás. Exactamente, así como dice aquí. No hay datos morfológicos que sugieran alguna membranopatía, no hay esferocitos, no hay eliptocitos, no hay nada que nos haga sospechar una membranopatía. No existe evidencia sugestiva de un trastorno en la síntesis de hemoglobina, es decir, la electroforesis de hemoglobina está normal y la reacción de Coombs es negativa. ¿Sí saben qué me diagnostica la prueba de Coombs? La directa en este caso. El ¿Nadie? factor RH. Bueno, esa más bien sería, eso lo piensas por la incompatibilidad al RH, que a la mamá se le hace el CUMS indirecto y al bebé el CUMS directo. El CUMS directo lo que te detecta son anticuerpos fijados a la membrana del eritrocito, es decir, anemias hemolíticas inmunes. Entonces, tengo que descartar las tres causas, tanto las hereditarias, membranopatías, hemoglobinopatías y adquiridas, lo más frecuente serían las autoinmunes. ¿Sí? Entonces, las que más se afectan de estas tres son las primeras dos, es decir, anormalidad en la vía glucolítica anaerobia y en la vía de las pentosas. Es mucho más frecuente la vía de las pentosas. Y aquí tengo, ¿no? La glucólisis anaerobia de un lado y la vía de las pentosas arriba a la derecha. ¿Para qué sirve la vía de las pentosas, fosfato? ¿Para qué le sirve a sus eritrocitos? ¿Quién se acuerda? Empieza con A. Termina con mortiguar. Acuérdense, la vía de las pentosas sirve para amortiguar al eritrocito. Y la de Embden-Meyerhof o glucólisis anaerobia, ¿para qué le sirve al eritrocito? Para obtener ATP. Para obtener ATP por un lado y el 2,3-difosfoglicerato por el otro. Muy bien.
A partir de aquí, estoy hablando de la vía glucolítica, obviamente ahí está el ATP, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando falla alguna de las enzimas de la vía glucolítica? La hemólisis ocurre cuando el ATP intracelular es insuficiente para mantener las funciones de la membrana, por lo tanto me lleva a hemólisis. Yo les pregunto, viendo esta fisiopatogenia, ¿será una hemólisis crónica o una hemólisis por crisis? Por crisis. Por crisis. ¿De vez en cuando necesita el ATP o el eritrocito o lo necesita siempre? Siempre. Lo necesita siempre. Esta anemia hemolítica por deficiencia de las enzimas de la vía glucolítica es una hemólisis crónica. Ahorita vamos a ver una que es por crisis, pero esta es crónica, ¿sí? Son muy poco frecuentes, muy poco frecuentes, pero la enzima que más falta o la más frecuente es la deficiencia de piruvatosinasa, pero en realidad puede ser cualquiera, ¿no? Exocinasa, isomerasa de glucosa, fosfofructosinasa, aldolasa. Y aquí la herencia nuevamente es autosómica recesiva. Entonces, cuando es una enzimopatía glucolítica, la anemia va a ser crónica, no esferocítica desde la niñez, normocítica, normocrómica, regenerativa, con grados variables de aumento en la bilirrubina indirecta. ¿Cuál creen que sea el tratamiento de esta enzimopatía? ¿Cuál creen que sea? ¿Habrá tratamiento? ¿Qué le damos a todas las anemias hemolíticas? Ácido fólico. Ácido fólico, y la hemólisis va a ser crónica, no mejora con la esplenectomía, no mejora con nada, ¿no? Va a ser una hemólisis crónica. Ahora pasando a la deficiencia de las enzimas de la vía de las pentosas, recuerden que la vía de las pentosas es la encargada de amortiguar y va a proteger al eritrocito de agentes oxidantes, ya sea producido por infecciones o contacto con algunas sustancias oxidantes. ¿Sí? La enzima más importante de esta vía es la primera, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, cuando no hay glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la más frecuente, y el paciente se expone a cualquier agente oxidante, antes esta enfermedad se le llamaba favismo, porque comían habas. Las habas tienen un agente oxidante que si no tienes tus eritrocitos buenos, te puede dar hemólisis, ¿no? Entonces se expone a cualquier agente oxidante, llámese habas, llámese naftalina, o bien una infección viral, ¿sí? Eso va a lesionar al eritrocito, la hemoglobina se oxida y se convierte en metahemoglobina, posteriormente en sulfahemoglobina. Finalmente se precipita como cuerpos de Heinz, el eritrocito se vuelve más rígido de lo normal y, bueno, finalmente causa hemólisis, generalmente extravascular. La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la más frecuente de todas las enzimopatías asociada a cuadros de anemia hemolítica y se calcula que hay más de 400 millones de personas con la enfermedad. El gen de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa eritrocitada se encuentra en el brazo corto del cromosoma X. Por lo tanto, ¿quiénes sufren la enfermedad? ¿Qué será más frecuente? ¿Que sean niños o niñas? Niños. Niños, muy bien. Acuérdense que nosotros tenemos 2X y ellos nada más tienen una, ¿no? Pues la mayor parte de los afectados son hombres. Ahí estaba la respuesta. Estos chiquillos son básicamente sanos hasta que se exponen a algún agente oxidante como habas. Espérenme tantito. Déjenme colgarme. ¿Siguen ahí? Sí, doctora. Ya me... Es que no me dejan de hablar. A ver, déjenme volver a abrir la sesión. ¿Siguen viendo la presentación? Sí, doctora. Sí, doctora. No podía abrirla otra vez. Entonces, estábamos con en alimentos como las habas,
sustancias químicas y algunas infecciones virales, ¿no? Son ejemplos de agentes oxidantes. En cuanto a medicamentos, aquí están los más frecuentes: analgésicos, sulfonamidas, antipalúdicos, algunos antimicrobianos o los misceláneos, que es la naftalina, azul de metileno y el ácido nalídico. Cualquier exposición de estos pacientes a estas sustancias puede causar una crisis hemolítica. ¿Sí? Esta ya es la última. Entonces, los pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa hacen crisis hemolíticas. Mientras no se expongan a un agente oxidante, son normales, a diferencia de los de la vía glucolítica, que sí presentan alteraciones, hemólisis crónica. El tratamiento de cualquiera de las dos, pues obviamente es de soporte, solamente ácido fólico. En caso de crisis o que la hemoglobina esté muy baja, pues, y que requiera apoyo transfusional, pues se le da soporte transfusional. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Doctora, ¿la intoxicación por anilina puede desencadenar esto? Si no mal recuerdo, sí. Porque también produce methemoglobina. Sí, pero solamente va a causar, en las personas normales produce methemoglobina, y en los pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa causa hemólisis. Ok, doctora, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Ok, aquí les va. Nos falta nada más las adquiridas, que son 10 diapositivas, y la clase de eritrocitosis. Entonces, con el otro grupo me quedé más atrasado que esto. Entonces, podríamos ver esas dos el lunes, y el miércoles, perdón, y el lunes hacemos un repaso de todos, con casos clínicos de todos los temas, y el examen lo haríamos, en vez de este sábado, el sábado de la semana que entra. ¿Cómo ven? Perfectísimo. Sí, doctora. Yo sabía que no Sí, iba doctora. Gracias. Sí. Sí, doctora, está bien. terminaríamos este primer parcial, los temas de este primer parcial, el lunes. Y tendríamos que empezar con lo del segundo parcial el miércoles, aunque el examen sería el sábado, sin incluir el tema del miércoles. ¿Sale? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doctora. Parece. Entonces, aquí dejamos la clase, y acuérdense que nos quedamos ya para nada más ver las adquiridas, que son estas. ¿Sale? Sí, doctora. Muchas gracias. ¿No? Entonces nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles, doctora. Hasta luego, doctora. Cuídese mucho. Igualmente, pórtense bien. Bye.